Bien, vamos en esta tercera hora, camino de la tertulia, con Luis Herrero, Maite Rico, Rosa Belmonte, y a partir de las 9:20 con Marta Rivera de la Cruz. Ya saben que es la figura importante de Ciudadanos en Madrid, junto con Begoña Villacís en el Ayuntamiento. Dirán ustedes, pero no era Ignacio Aguado. No, Ignacio Aguado es el que está delante. Pero la figura de Ciudadanos, en futuro, es Marta Rivera de la Cruz. Bien, pues hablaremos con ella, que además es una persona encantadora, solvente, que lleva todo el área de cultura de la parte del gobierno que tiene Ciudadanos. Bien, hablaremos con ellos, pero antes, el tiempo es muy sencillo de contar. Ya no hay ni viento, hay algún chubasco suelto por los Pirineos, a lo mejor algo en el Cantábrico, pero nada más. Las temperaturas parecidas a las de ayer, 17 grados de máxima en Madrid, 25 de máxima en Murcia, en Alicante y en Valencia. O sea que están preparando ya las fallas con gusto. Que, por cierto, no sé si las van a prohibir. Esta es otra cuestión. Y la mínima, pues se acuerdan de lo que nos pasaba ayer, ¿no? O sea, Teruel solo, abandonado por el pelotón del Pasmo, que, no sé, ha debido irse a Canarias o a Ibiza, no sé dónde, ha desaparecido el pelotón del Pasmo. Pelotón de desertores, parece en el gobierno, no le llamo de la nación, el gobierno de la rendición. Otra vez, Teruel solo. Pues es igual, ahí estamos, 3 bajo cero. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Lo que vimos ayer, decía a las 6, a las 7, y no ha cambiado de opinión a las 8, fue el peor día que ha vivido España desde el final de la Guerra Civil. Porque al final de la Guerra Civil, ya en el último año, en los dos bandos, digo en los dos bandos, también el vencedor, los lerdos de los Goya no lo sabrán, pero hay una película que hicieron los falangistas, que se estrenó en el año 42 y se prohibió inmediatamente después de estrenarse, sobre lo que era la vida en las checas y luego la reconciliación nacional de anarquistas y falangistas. Algunos eran tan parecidos que entraron después de la guerra todos en los sindicatos, se llamaba la Failange, porque venían de la FAI casi todos, y tenían la misma bandera, roja y negra, etc. Pero lo fundamental, la idea de reconciliación estuvo siempre, incluso por encima de la guerra de clases, ya no lucha. O sea, nadie discutía que si hubieran ganado los rojos, que no republicanos, ya no había república ni cosa parecida, hubiera sido una España roja, pero no rota. Y si hubieran ganado los nacionales, como finalmente ganaron, pues entonces habría una España nacional, autoritaria, pero no comunista, que es lo que hubo. Pero pasaron los años y el propio Partido Comunista acabó con los maquis 10 años después, cuando mandó Stalin tocar el pito y fuera, y a partir de ahí se desarrolló la llamada política de reconciliación nacional. No decía reconciliación estatal, de los pueblos del Estado, no. La política de reconciliación nacional del Partido Comunista es de todos los años 60. El Partido Comunista condena la invasión de Checoslovaquia por el pacto militar llamado Pacto de Varsovia, que era la Unión Soviética y sus satélites. Lo condenó. En el año 1968, la Pasionera siguió viviendo píparamente en Moscú, al lado de Caridad Mercader, la madre del asesino de Trotsky, porque esa banda no se disolvió nunca y siguió siendo criminal toda la vida. Pero la política del Partido Comunista en los años 60 era reconciliación nacional. ¿Por qué? Porque un país políticamente, para sobrevivir, necesita una unión política, ser un solo sujeto político, que luego cambiará su política, pero el sujeto, el que la hace, que es la nación, el país, eso no puede cambiar. Si cambia, ¿para qué vas a concertar? Esto en la transición, lo recordaba ayer, la transición sale bien, porque tanto los falangistas como los comunistas, que son los que hacen realmente el acuerdo de la transición, el Partido Único, el movimiento de Franco, con Juan Carlos, sucesor de Franco a título de rey, Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes, y Adolfo Suárez, secretario general del movimiento, y luego presidente del gobierno, hacer una transición pactada con Santiago Carrillo, jefe del PC. ¿El PC? El partido. El partido porque no había otro partido. El PSOE, por supuesto, no existía. Había un señor llamado Nicolás Redondo Urbieta, que era el de la naval, que trataba de rehacer la UGT. Al final la tuvo que rehacer la COE porque no había gente
para competir con Comisiones Obreras. Pero en Comisiones Obreras estaba Marcelino Camacho, que era el de la Perkins, porque trabajaba en la Perkins. Lo digo porque la transición se hizo porque, por ejemplo, los representantes de los sindicatos eran trabajadores. Representaban algo. Poco, pero representaban. Trabajaban. No eran liberados de la penosa costumbre de trabajar como desde hace 40 años vivimos en España. Y los empresarios son empresarios, y los trabajadores, los que dicen que representan a los trabajadores son trabajadores, no han trabajado en su puñetera vida, etc. Y sobre todo, la izquierda, aquel Partido Comunista de la Reconciliación Nacional, de la Transición, ese partido que hace dos grandes discursos, uno de Marcelino Camacho, que es el creador de Comisiones Obreras, y otro de Simón Sánchez Montero, 27 años en la cárcel, que era uno de los jefes el jefe del partido dentro de España, es un canto a la reconciliación nacional y a la amnistía mutua que, según dicen, se han concedido los españoles para vivir en paz, prosperar juntos, etc. Y efectivamente la época de la democracia ha sido la más próspera que ha tenido España en su historia, especialmente en los años de Aznar. Pero eso se fue porque ya España estaba metida en Europa, porque en UCD hicieron muchas cosas bien, porque Felipe al menos la propaganda lo hizo bien y tuvo años buenos y malos. Si hubiera estado Boyer, en lugar de irse con la Preisler, pues habríamos ido mejor. Pero en todo caso, hemos salido adelante muy bien. España hoy es uno de los países donde mejor se vive del mundo. Y sin embargo, es un país que camina hacia su extinción. Y lo vimos ayer porque tenemos una casta política compuesta por traidores, estúpidos y miserables. Y en la casta política incluyo a los medios de comunicación que se dedican a proteger este proceso separatista. No solo en Cataluña, con el conde de Godó a la cabeza. No. Es el grupo Planeta, es el grupo Berlusconi, Planeta D'Agostini, y es, por supuesto, la televisión española de Roja María Mateo, que da asco. Asco, o sea, políticamente hablando, claro. Habrá buenos profesionales, no lo dudo, hay tantos. Hay como el triple que en las privadas, o sea que debe haber buenos profesionales. Pero ¿qué es lo fundamental que pasó ayer? Lo fundamental es que el gobierno declaró nulo el régimen constitucional. Ayer recibió a un pelanas, a un nazi, un catanazi. Los nazis al menos fueron a la guerra y perdieron la cabeza en general. Estos catanazis encima quieren que les paguemos la guerra sin librarla a ellos. Bien, el catanazi que dice que nosotros, los que hablamos español, en Cataluña o en Madrid, hablamos la lengua de las bestias salvajes, que tenemos un bache en el ADN. Este sujeto llamado Torra, que está inhabilitado por la justicia, fue recibido con honores de jefe de Estado, pero como si fuera el presidente de la República de los Estados Unidos de América del Norte. O sea, Torra parecía que llegaba a Trump. Hicieron un videoclip que yo no sé cómo a Iván Redondo no se le cae el pelo. Digo, de vergüenza. O sea, de exaltación de estos mangutas que dieron un golpe de Estado. Luego recularon, proclamaron la República, la anularon 11 segundos después. Una pandilla de cobardes, como lo han sido siempre los separatistas catalanes. Y los recibieron como los que vienen por fin a hacerles el gran favor de aprobarles los presupuestos. Haberlos pactado con el PP, los podéis haber pactado hasta con Vox. No, señor. ¿Por qué? Porque el proyecto personal de ese sujeto infame, el felón que está en la Moncloa, es personal. Él será el presidente de la Tercera República. Eso piensa él. Y por desgracia, al paso que vamos, lo va a conseguir. Porque la oposición está cada uno en su corralito, encantado de haberse conocido. Pero la mesa que ayer tuvo lugar es un acto golpista, el más descarado que se ha celebrado nunca, con un comunicado conjunto que es para meter en la cárcel al presidente, a la vicepresidenta, al bolso de la vicepresidenta que representaba al vicepresidente iraní venezolano Iglesias y a toda la patrulla infecta. Hasta resulta que se les olvidó en la lista de los que había un montón de gente por el gobierno y por la República Catalana, el imperio de los países catalans, se les olvidó la Delci. Delci Territorios, que es una igual que Delci, la fea, que es igual que Delci Rodríguez, pero que resulta que es ministra.
Y va igual. Y se les olvidó. Es tan poca cosa que se les olvidó. Es tan poca cosa que la dejaron en el Banco Azul cuando Cayetana le dirigió un discurso al escaño vacío, gran discurso, de Carmen Calvo. Vacía ella, vacío el escaño, pero tuvo el arresto de llevarse el bolso y ponerlo en el sillón de Pablo Iglesias. Me decía, pa' Soraya yo. Bien. ¿Qué sucedió ayer? Sencillamente se declaró España fuera de la ley. No hay Constitución. Aparte de la vergüenza estética. Con honores de jefe de Estado fue recibido el inhabilitado Quim Torra en el Palacio de la Moncloa. Paseo por los jardines en la sede presidencial y rueda de prensa en la sala destinada a los jefes de gobierno. Tras 3 horas de reunión, gobierno y secesionistas emitían un comunicado conjunto donde hasta en 3 ocasiones se refieren al conflicto político. Este requiere, apuntan en una sola línea, una solución política. Quedan en reunirse una vez al mes de forma alterna en Madrid y Barcelona y enmarcan cualquier acuerdo que se tome dentro de un marco de seguridad jurídica, ignorando en todo momento las referencias a la Constitución. Tanto Quim Torra como la portavoz María Jesús Montero comparecían posteriormente y por separado en intervenciones prácticamente idénticas. No faltó una referencia de Torra a los condenados en prisión y a los golpistas fugados. Hemos tenido un debate honesto y franco por parte de las dos partes, donde hemos podido exponer, la delegación catalana y la delegación española, pues las posiciones de cada uno de nosotros. Ha sido un primer paso muy importante para avanzar en la normalización de las relaciones institucionales y, si me lo permiten, también afectivas. Nosotros hemos dejado claro desde el principio al Gobierno de España que esta es una mesa para abordar el conflicto político que hay en Cataluña, que es un conflicto que se basa en el ejercicio del derecho de autodeterminación y en la amnistía. El Gobierno de España no comparte la autodeterminación, ni el supuesto derecho de autodeterminación, ni comparte esos extremos que ha trasladado el señor Torra. No hemos tenido por parte del Gobierno español una respuesta a esta posición y, por tanto, seguimos sin conocer cuál es la respuesta del Gobierno de España al conflicto político catalán. Tenemos que ser capaces de encontrar fórmulas imaginativas que nos permitan identificar esos puntos de encuentro para avanzar en la superación del conflicto político, que es lo que hemos expresado ambas delegaciones que queremos hacer con el transcurso y con el inicio de esta reunión. Es decir, que no hubo golpe de Estado, no hubo ilegalidad, es decir, que prevaricó Pedro Sánchez cuando firmó la aplicación del 155, tras la proclamación de la República, respaldando al cobarde, al infinitamente cobarde, al requete cobarde Percebe Rajoy, que nos ha dejado este regalito. En vez de dimitir una semana antes y que se convocaran elecciones, mal hubiera sido un PP con Soraya, pero bueno, hubiera ganado las elecciones Rivera. ¿Cómo ha cambiado España en 2 años? Todo porque el cobarde de Mariano Rajoy se negó a dimitir. Quería que lo echáramos en falta. En falta te echamos en la cárcel. Pero, ¿qué es lo que hizo entonces Pedro Sánchez firmando el 155? Si era un conflicto político. Aplicar una solución de represión al conflicto político. Estos les da lo mismo una cosa que otra, pero están tan necesitados, o creen que están tan necesitados solo ellos, que no ven que los otros están más necesitados de ellos que ellos de los otros. Porque es verdad, ¿qué vas a hacer sin presupuestos? Pues prorrogas los de Montoro, y total, son una basura, pero siempre serán mejor que los tuyos. No, viven en un estado de pánico. Dice, a ver si riñen esos, vamos a elecciones y vete tú a saber. Ya el del terror alpiste ni se presenta. Es que está por un escaño. El golpista Pedro Sánchez, que ayer se unió abiertamente al golpe, está ahí por el voto de un escaño. Por ejemplo, el fugitivo de Cutanda, el nómada de Calamocha. Vaya traidor. Porque, claro, hay que votar con los grandes amigos de Teruel, la ETA y el separatismo catalán. Vaya gentuza. Pero el máximo, el peor es el felón. Fíjense la frase, bueno, lo que he dicho, que se dejaron a Delci territorios, es que es verdad. Dice, primero, el delito. Hoy, 26 de febrero, o sea, ayer, se ha constituido la mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo. Claro, para que haya acuerdo tiene que haber negociación, y para que haya negociación tiene que haber diálogo. Naturalmente a estos necios, que no saben ni español, no se les ocurre que con decir
acuerdo o la mesa de negociación ya incluye el acuerdo y el diálogo. Claro, como hablamos la lengua de las bestias salvajes, no sabemos. Dice, para la resolución del conflicto político. ¿Qué conflicto político? El de con Marruecos, en las aguas territoriales con Argelia. ¿Qué conflicto político? ¿De qué conflicto político nos hablan? Del conflicto político. Esto lo ha redactado el tuercebotas de Torra. Pero luego, lo más terrible, es cuando dice cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa, ahora resulta que las mesas tienen seno, se formulará en el marco de la seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica? La de Montenegro, la de Kosovo, la de Moldavia, la de Teruel. Hombre, en Teruel, desde el fuero de Teruel, hace muchos siglos que hay seguridad jurídica. Luego se mantiene o no, pero en fin. En Albarracín, que eso abarca mi pueblo, ahí tenemos el fuero de Albarracín, hace 8 siglos. Por ejemplo, se podían matar a los judíos en descampado, porque eran propiedad del rey. El que mataba a un judío, lo ahorcaban. Los judíos, ni tocarlos, que era una manera muy eficaz de protegerlos. Pero no, es que en descampado ni hablar. ¿Y por qué decían descampado? Porque en la ciudad no los podían matar, estaban sujetos a su jurisdicción y también eran propiedad del rey, igual que en Castilla. Bien, pero ¿qué es eso de la seguridad? ¿Qué es la seguridad jurídica? Ahora les contaremos lo que es la seguridad jurídica. Se llama Dolores Delgado y Cándido Conde Pumpido. Esa es la seguridad jurídica. Pero antes, para que vean que no les miento, que se olvidaron a Delcy Territorios. Dice, ha estado liderado por el presidente del Gobierno de España, que no va a liderar el gran felón, don Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat no sabe que se puede decir presidente de la Generalidad. Para estos necios que van a saber. Don Kim, será don Joaquim. Ya puesto, si es presidente, ponle el nombre completo. ¿Cómo va a ser don Kim? Es como decir don Pepe. Don Pepe está bien para un vino de solera. Se dice don José. Ya le pones el don. El señor don Pepe, pues no. Claro, estamos hablando de tuercebotas y de lerdos. Bien. Los integrantes son, por el Gobierno de España, clean. Carmen Calvo, Pablo Iglesias, no estaba. María Jesús Montero, estaba, por desgracia. Ábalos, está prevaricando. Illa, tampoco sale. Y Manuel Castells, que es la primera vez que viene a España desde que lo hicieron ministro. ¿Y Delcy? ¿Dónde está Carolina Darias? Que es la ministra de Administración Territorial. Es la única imprescindible ahí. Pues no está, se les olvidó. Luego estaba ayer indignada, decía, qué falta de respeto, porque Cayetana, como estaba ella allí, se dirigió naturalmente a quien le había hecho la pregunta, que no estaba allí, estaba con su bolso, había huido, como hace siempre Carmen Calvo con Cayetana, que huye. Bueno, con Soraya se atrevía, pero con esta no. Bien. Y dice, es que qué falta de educación, no se ha dirigido a mí, pero si no existes, Delcy. O sea, no te ponen ni en el comunicado conjunto del gobierno. Podrían haber puesto, y Carolina Darias, si le darán poca importancia, claro, se enfada, yo entiendo, ser Delcy es duro en la vida, pero lo fundamental, mientras ayer la oposición quería tranquilizar a la opinión pública, nos tranquilizaría más que estuviera unida. Y no hay manera, no hay manera. Hemos tenido aquí a Inés Arrimadas, a Pablo Casado, el último a Santiago Abascal. No hay manera. No hay manera. Ellos están contentísimos con su corralito, Viona, su cerdito, su gallinita, aquí un pollito, allí me viene una vaquita y a lo mejor los patos se reproducen. Y tan contentos en su corralito mientras los otros avanzan. Entonces ayer la oposición trataba de darnos paz, tranquilidad. Seguro, sacó una nota larguísima del Partido Popular, garantiza a los españoles que los acuerdos de Sánchez serán papel mojado, eso cuando ganéis las elecciones. Y lleváis unas trazas extraordinarias de ganarlas. Ganarlas todos, que cada partido uno solo no gana nada. Bien. Pero es que en la práctica, la realidad es que el golpe jurídico, el golpe legal, el golpe en los tribunales siguió adelante y se vio tanto en las presencias como en las ausencias, del acto terrorífico de ayer de la jura de Dolores Delgado. La única persona en España que no puede ser fiscal general del Estado.
la que no puede ser de ninguna manera. Primero, es ilegal, segundo, viene a prevaricar, es contraindicado, no puede actuar en nada, obligará a prevaricar a los fiscales que la van a tener que informar de las causas que ella no puede conocer porque ha sido ministra de Justicia, en fin, un horror. Pero ahí, ¿quién estaba? Cándido el Malo, conde Pumpido, que ese es el jefe del tribunal que tiene que liquidar el régimen del 78. Y ese es el que lo va a hacer. Bueno, el acto fue terrible. Y es que ese encuentro en Moncloa coincidía el mismo día que tomaba posesión Dolores Delgado como fiscal general del Estado, apadrinada en un acto por conde Pumpido y con algunas ausencias destacables. También, tras la reunión, la oposición en bloque critica al gobierno y a Sánchez. Para el Partido Popular, este se somete a las imposiciones de los secesionistas, consumándose la ruptura del principio constitucional de igualdad de todos los españoles. Inés Arrimadas calificaba en Twitter la mesa de diálogo como mesa de chantaje y Abascal se refiere al encuentro como ilegal e ilegítimo. Antes, en la sesión de control al gobierno en el Congreso, Casado le preguntaba a Sánchez qué será lo siguiente que veamos. ¿Cuál será la próxima foto? ¿Con Junqueras y Puigdemont en Quintos de Mora? ¿Con Otegi en Doñana? En todo caso, siga posando y disfrute, porque esa foto será el retrato de la historia de su gobierno. Una historia de una gran deslealtad a España. No se puede defender España si no se la acepta en su diversidad. Y esto no lo digo yo, lo dice el señor Alonso, que para explicar la dimisión dijo que había una forma distinta de entender España y de articular la diversidad en España, señor Casado. Que es incapaz de articular la diversidad en Cataluña. Bueno, ahí está articulada. Hay media Cataluña, la que habla catalán, oprime a la que habla español. O sea, así se ha articulado. Y viene dando lecciones. Dice, como decía Alfonso Alonso, nunca se las ha visto tan gordas, semejante al muérdago. El sorallo entre los sorallos. Bueno, nos vamos a ir a la tertulia porque si no Luis Herrero se me encocora. Pero antes, para que vean un modelo de desinformación. O sea, lo peor que te puede pasar con un gobierno no es que sea de izquierdas o de derechas, es que sea un gobierno de inútiles, de incompetentes. Cuando llegó el PSOE al poder, pues hombre, a mí me molestaba que fuera el PSOE en vez de la UCD, que es lo que había yo votado, y OAP. Bien. Pero estaba Boyer. Estaba Solana, estaba Felipe González, estaba Alfonso Guerra, estaba Solchaga, hasta Peces Barba, malo, horrondamente malo, pero bueno, tenían un nivel. Cuando hablaban, en las Cortes no desmerecían. Felipe González ha sido un soberbio orador. Alfonso Guerra, en Maligno, era un gran orador, de navaja, pero brillante. Tenía un nivel el PSOE. Este gobierno que tenemos está a la altura de su origen. O sea, está compuesto por traidores y tuercebotas, a elegir. Y en los portavoces suelen poner a tuercebotas, es decir, el traidor de ese ministerio pues pone a un tuercebotas. Y el otro día escuchamos a un portacoz de este señor llamado Illa, que su función es estar en la mesa esta de la traición. Y este decía que estaban planteándose informar más y mejor sobre el coronavirus. Pues bien, ayer un señor que se llama Simón, que se apellida, lo hizo. Y lo hizo así. En general en España va a ser bajo o muy bajo, pero sí que es cierto que en algunos puntos concretos puede ser moderado o en alguna zona concreta de alguna ciudad concreta puede llegar a ser incluso alto. Claro, porque el periodo del coronavirus puede ser bajo, muy bajo, o alto, o muy alto. Pero bueno, ya con esa tranquilidad, ya, en fin, yo ya me voy a la tertulia. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Ahora, en la tienda de Galería del Coleccionista, queremos invitar a nuestras amigas a que cumplan un sueño, ¿verdad, Sonia? Hola, David. Pues sí, porque hay algo que todas debemos experimentar al menos una vez en la vida, y es saber qué se siente al llevar en tu mano un quilate de diamantes. Eso es, al llevar en vuestra mano un anillo como diamantísimo, con la magia y la elegancia única de los diamantes. Es una joya espectacular, con un quilate de diamantes engastados sobre oro blanco de primera ley. Todo un quilate
quilate de diamantes deslumbrando sobre una elegante lazada de oro blanco, inspirada en el símbolo del infinito. Pero más impresionante aún son las facilidades con las que pueden conseguir ahora este anillo, por mucho menos de lo que imaginan y en cuotas mensuales muy pequeñas, sin intereses. Infórmense sin compromiso sobre el anillo diamantísimo llamando al número que ven en pantalla o entrando en galeriadelcoleccionista.com. Ahora les dejamos con el spot y muy pronto volvemos con más propuestas. ¿Qué siente una mujer al ver brillar en su mano un quilate de diamantes? El poder de su hechizo, su maravillosa luz, su elegancia eterna. Así es la piedra preciosa más deseada. Así es el anillo diamantísimo. Un quilate de diamantes engastados en oro blanco de primera ley. Oro y diamantes para dar forma a un diseño único que evoca el infinito. Por eso es el anillo con el que toda mujer sueña. Una joya eterna, nacida para pasar de generación en generación y que se entrega con su certificado de autenticidad que avala la calidad de sus diamantes. Llame ahora e infórmese sin compromiso sobre cómo conseguir el anillo diamantísimo por mucho menos de lo que imagina y en cómodos plazos sin intereses. Anillo diamantísimo. La emoción incomparable de lucir todo un quilate de diamantes, con la garantía de Galería del Coleccionista. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Vanessa, aunque ya creo que está Luis Herrero, que viene vestido de luto, Rosa Belmonte, Maite Rico, luto por lo que pasó ayer, la tragedia del Bernabéu. Paciencia, hemos salido de peores, ¿eh? Vamos a remontar. No mucho peores. El domingo, más nos vale remontar el domingo. Pero bueno, está Maite Rico también y luego viene Marta Rivera de la Cruz, que si quieren hacerle preguntas a la figura más importante, objetivamente con más futuro de Ciudadanos, dirán, ¿tiene futuro Ciudadanos? Eso no lo sé, pero de tener algún futuro en Madrid lo tiene Marta Rivera de la Cruz. Pues pueden hacerle preguntas. Sí, ya saben dónde, en el 648 91 92 60. Ahí es donde estamos recibiendo ya todas sus notas de voz. 648 91 92 60. Es la mañana. Es radio.